¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a una nueva edición de este radio show Lo Cortés no quita lo Mackay, en una edición especial por los 100 años de la radio en el Perú. Estamos celebrando un siglo de la transmisión de las primeras ondas de radio en el Perú, desde ese 20 de junio de 1925, la primera transmisión de la entonces emisora Radio OAX hasta el streaming del siglo XXI de nuestros días. Nuestro infinito reconocimiento a las mujeres, hombres, radialistas, radionautas, seres de radio, criaturas de radio, cuyas voces, talento y creatividad han contribuido en esto que es la magia de este maravilloso medio. Y lo estamos celebrando con una serie de historias y de personajes que han contribuido justamente para que este medio trascienda y seguramente estará muchos años más en adelante. Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mackay, ¿cómo estás? Mackay, ¿no? Siempre le decimos así en la universidad, ¿no? Sí, no César Mackay, muchísimas gracias por estar con nosotros, también todos nuestros usuarios que nos están viendo. Y cuando comienza esta cortinita, comienza la diversión, comienzan los recuerdos, comienza la radio, ¿no? Siempre en la radio se estilaba o se estila también hacer, ¿no? Poner tu cortinita, ¿no? Cortina característica, ¿no? Y en el guión, ¿no? Musical. Cortina característica, ¿no? Así es. Es una temporada muy bonita que tenemos aquí en Lo Cortés no quita lo Mackay, porque estamos hablando de radio, sobre todo por los 100 años de la radio. Y también nos va a cantar en algún momento, nos va a cantar seguramente. No, tú no vas a cantar y vas a agarrar la guitarra. Ok. Te han puesto la guitarra a propósito. Y bueno, tenemos aquí la presencia increíble, ha llenado el estudio de luz. De alegría. Por supuesto, nosotros la conocíamos siempre, yo la conocí desde que estudiamos como Rosita, pero en realidad ella es Sisi León. Gracias, hola, ¿cómo están? Bienvenida. No, gracias, de verdad que estoy súper contenta. Contenta porque te escuchaba. Primero, al decirme ser de luz, eso me sentí bastante especial, virginal. Pero de verdad que estoy muy contenta, muy contenta, porque vuelvo de alguna manera a los inicios, ¿no? El tema de la radio, sobre todo cuando dijiste la magia. Mackay, decías la magia que se está perdiendo. Porque el clic lo está mostrando todo. Y si bien es cierto, vivimos en una época de redes, creo que la magia debe de mantenerse, porque eso es la radio. La radio es imágenes que no se perciben, se sienten. Así es. ¿Se mantendrá claro. la imagen de la magia o no? No sé. Ese es el Desaparece reto, el ¿no? mouse. Bueno, creo que eso depende también de nosotros, ¿no? De las personas que le gustan, personas jóvenes que también les gusta la radio, ¿no? De mantener esto, ¿no? Es como la música criolla. Si no la escuchas, se pierde. Sí, ¿no? pues. ¿No? Sí, es cierto. Pero bueno, estamos aquí para hablar de radio, me encanta. Hay que hablar de la radio. Chicos. Sí, no, bienvenida a ti. Sí, gracias. Sí. Vamos a ir seguramente descubriendo esa magia que justamente tú mencionabas. Pero ahora queremos saber tu primer día en la radio. ¿Cómo fue? ¿Dónde? Y si recuerdas más o menos en qué años fue tu acercamiento al medio, a la radio. ¿Cómo te acercaste? Mira, la radio como tal, si tú me dices cómo fue mi acercamiento a la radio precisamente no se dio en una cabina. Ya. Se dio con esa conexión que tenía yo de querer hablar y de ver en mis primos, que eran mucho más pequeños, la oportunidad de entrevistarlos al tener muy cerca de mí un radio reloj. Recuerda que los radios reloj estaban muy de moda, entonces podías grabar el play rec, ¿no? Play rec. Entonces me gustaba, de alguna manera, creo yo, haber sido la pionera. Y tiene que estar documentado. Solamente lo digo porque hay experiencia. La primera en haber hecho un talk show radial. Radial. ¿Por qué? Porque yo tenía a mis primos, que ahora ya son grandes, y eran pequeñitos, y yo hacía Rosita, porque mi nombre es Rosa Isabel. Sí. Rosita León tiene la razón y los niñitos golpeados. Ese fue mi primer programa. Mira. Yo no sé cuántos años tenía, pues en la década de los 80, estaba todavía estudiando y decía, Rosita León tiene la razón y los niñitos golpeados. Pero esa es la chispa de la vocación, pues. O sea, tú ibas descubriendo. Tengo una grabadora, ¿qué hago con esto? Exacto. Oye, tengo otra, de repente podemos mezclar. O sea, hacíamos eso, ¿no? Por vocación, porque nos gustaba la radio, ¿no? Y esa fue mi primera conexión. Mira. El ver la radiograbadora, y me gustaba escuchar Radio Panamericana. Recuerdo a una locutora, Susana A. Nunca la conocí, pero escuchaba.
en la radio me sentaba para poder Qué bonita escuchar voz, ahora que recuerdo. la escucho. claro, una linda voz. Ah. Susana, Sí. Susana Alcántara, ¿no es Sí, cierto? claro. Entonces me gustaba escuchar las entrevistas que hacían al grupo Menudo, porque yo moría por Menudo, porque decía que si no me casaba con Miguel Ángel Cancel Vázquez, no me casaba con nadie. Se cumplió. Claro. Oye, pero Él se también, casó, yo no. En esa época que había tanto machismo y todos los chicos decíamos, qué Menudo, nada que ver. Pero también nos Apretaditos. gustaba. A mí, yo me acuerdo que me encantaba. Eran lindos. Y aquí se presentó, creo que la primera vez en el Amauta, me parece, o en el Eran Estadio lindos. Nacional. En el Estadio Nacional. En el Estadio Nacional. Ausencia total en los colegios porque todo el mundo faltaba. Sí. Y bueno, ese fue mi acercamiento. Cuando yo era, digamos, más pequeña, estaba en el cole y me gustaba entrevistar a mis sobrinos. Y Claro. creo que los grabé, mis primos, los grabé en un cassette, que fue un cassette que disfrutamos mucho hasta cuando ya empecé a estudiar locución y luego terminé y luego hice Pero las prácticas que radio. hacías tú, por ejemplo, en locución cuando estudiábamos, ¿te acuerdas? O sea, tú eres la de la iniciativa, la que hacía incluso los guiones, los preparabas. Me acuerdo que Claro. hicimos una vez un programa donde una parte del eslogan del programa era prohibido para menores. Qué chévere, pero Claro. no en la creatividad, ¿no? O sea, Prohibido para siempre, menores. ¿no? Porque de esa manera enganchábamos más la curiosidad de los chicos. Así es. Porque si tú le dices a un chico que no lo toque, lo toca. Pues. Así es. Entonces era una manera de mira, ya estaba enganchar. haciendo marketing, mira, el marketing que Claro. aparecía con fuerza después de No 10 va a ser. años. ya Animal estaba- radial. No, Animal pero- radial. Pero qué Bueno. importante que haya ido experimentando, arriesgando, y eso Sí. es algo que ha caracterizado a Sisi en el tiempo, encantaba. desde esos Sí, sus sí. inicios en casa, y luego entendemos que has estado en Sistemas Perú. No, Sistemas Ya Perú tu- en mi casa. tu Casi no, academia. no comento, no se da la oportunidad de hablar de Sistemas Perú, el primer instituto superior tecnológico que nos permitió, a la cabeza de Américo Pachas, de poder Así es. profesionalizar esto que es el tema de la locución. Oye, pero no sé si te acuerdas, eran bien exigentes. O Teníamos sea, una buena plana así docente es, también. eran muy exigentes. Marta Monge formó parte ¿Te de acuerdas? la Bien, plana claro. periodística de Julio radioprogramas. Mayo. ¿te Y también acuerdas? Randy tuvimos Calanda. lo recuerdo, el primer actor, Reinaldo Arenas. Reinaldo Arenas, Con la clase de claro, música. así Entonces es. había una formación donde Integral, yo creo muy que se ha interesante. perdido, que el tema de la locución tenía que tener, yo creo que una formación integral. Claro, un Una formación contexto de integral. toda la información que Sí. podías tú manejar, no sé si Una por formación comunicación, integral, ¿no? hemos tenido suerte para Sí. poder estar allí. Y entonces Sistemas Perú para mí fue la oportunidad de limar un poco esta piedra maravillosa y preciosa que soy yo y que le estábamos dando molde profesional. Y aparte que compartíamos con los compañeros la misma creatividad. Yo creo También. que eso también encendió ese sentimiento bonito que teníamos con el instituto, ¿no? Era lindo porque además estaba en un lugar bien nice, pues en los Sí. 80 ir a San Isidro, Claro. cerca al Olivar. Sí, y con tu cabina. Gente de cono. Una cabina de gente verdad. de cono. Así es. Había mucha gente de cono que llegaba hasta Sí. San Isidro, Juan de Arona, una casona hermosa. Hermosa, En la así época en la que las casonas se ponían muy de moda porque grababan las series de las novelas, la novela ¿no? de Carmín. ¿Verdad? Claro. Entonces, la casona de Juan de Arona era un lugar que le daba estatus, le daba eso que quería Américo Pachas, profesionalismo y caché, pues, un a nivel, la profesión, sí, ¿no? claro, Caché. claro. Entonces, ha sido una época muy linda, me ha gustado, estoy muy contenta de haber pasado por Sistemas Perú y aquí estamos, pues, ¿no? Somos Muy el bien. reflejo de esa generación. Fantástico. O sea, me imagino que todo ese trabajo que nos has ido comentando va a ir labrando un poco tu pasión por la radio. Y Sí. para que descubramos eso con algunas experiencias, tenemos una secuencia así, sí, Uy, aquí ya en, no, ya. en el Ay, programa no se sé. llama Vas a tener que Karaoke. Que algunas caras son imágenes, fotografías y No, vamos a comentas, intercalar ¿no? con unas preguntas. Que ¿Te te parece? recuerdan. Ok. ¿Empezamos con pregunta o con cara? ¿Con quién quieres empezar? Lo que ustedes quieran, chicos. Vamos con una cara, Cecita, Ah, por favor, vamos ahí con en una cara, controles. entonces. Estás. A ver. Habla está, como pero- hombre. Habla ¿Cómo es como eso? Oye, eso yo me acuerdo que te Cuéntanos, por decía, favor. ¿no? Víctor Torres Leighton, que en paz descanse, uno de mis primeros maestros, luego de Américo Pachas, a Ajá. quien le debo muchísimo el tema de mi respeto para con el micrófono. Muy estricto, ¿no? Sí, y mucha responsabilidad. Y estar frente a un micrófono era cosa seria. Sí, Una así es. responsabilidad tremenda que no la tenía cualquiera. Él me Claro. enseñó a amar esta profesión, Ah, qué a quien le bonito. debo muchísimo.
Me hizo llorar muchísimas veces. Habla como hombre, pero explique el contexto de habla como hombre. Lo que pasa es que yo... Es que te decía, habla como hombre, oye. Era una de esas chicas, pues, imagínate, la única mujer en medio de 5 varones. Entonces venía con todo el engreimiento. Y cuando hablaba para mis adentros. Entonces hablaba de esta manera. Y decía, saca la voz. Habla desde abajo aquí como hombre. Entonces no podía, entonces trataba de hablar de esa manera, cosa y dinámica, bueno, esa dinámica que yo aplico con mis alumnos. Habla como hombre, diafragma, y luego va suavizando, le digo, pero obviamente de una manera distinta, él era mucho más directo. Víctor Torres Leyton, mi maestro, un hombre con un carácter que imponía y sabía mucho, además de la radio, un hombre de radio. Sí. Mira, tú sabes que lo recuerdo con mucho cariño, a pesar de que él me dijo en una oportunidad, sí, dedícate a otra cosa. Eres la última de mis locutoras. Te lo juro. Si le dices eso a un nuevo talento ahora, va al Ministerio de Trabajo. Sí. ¿No? Y te denuncia. Claro, estás haciéndole bullying. No, mi gran maestro, me encantó. Qué bonito, qué bien. Excelente, ¿ah? Un inicio en la radio ya a nivel de prácticas también, ¿no es cierto? En Omega. Claro, Radio Omega. Él era el programador de Radio Omega, la radio del Arzobispado. Una radio en la que teníamos muchísimas cosas que nos hacían. ¿Verdad? Sobre todo reír. Que cuidar, por el formato, ¿no? Por el formato. Por supuesto, porque en Radio Omega, como era la radio del Arzobispado, se cuidaban mucho el contenido de las canciones. ¿Qué canciones a veces salían y se escapaban? Una vez él te escuchaba, él no era de los programadores que ahora hagan su contenido y ya regreso. Él te escuchaba cada palabra. Así es. Y regresaba. Oye. Llegaba a su oficina y te decía, oye, ¿qué has dicho? No te dejaba terminar el programa tranquilo, o sea, estabas ahí muy tenso. Pero recuerdo que una vez se nos escapó, pues, de punta a punta de Álvaro Torres. Bésame, abrázame, recorrer tu cuerpo. ¡Ay! Casi me mata, me dijo Samba Canuta. Y lo cortabas. No es ahora como ahora que lo dejas. Claro. Porque no puedes interrumpir, porque el oyente se da cuenta. Claro. Sácalo. Levántala. Sí. Oye, así. Sácalo, te dice. Y lo levantaba, así ¿no? es. Mario Meri de repente en los controles. Mario Meri en los controles. Y de verdad que un gran personaje de la radio. Importante. No, y él hacía sus relojes, incluso, ¿te acuerdas los relojes a colores? ¿Te acuerdas? A mano. Yo recuerdo que él, Víctor Torres Leyton, me puso a cortar papeles, cosa que me quedó hasta ahora, porque yo aprovecho los diarios, que para mí no son periódico de ayer, sino que más bien aprovecho los artículos de gente que invitan para poder hablar de un tema en especial, y recorto temas que me interesan y hago un archivo que me queda como un backup de información que yo puedo utilizar. Y él me enseñó, porque yo le cortaba papeles para Ani Arias, que fue parte de la locución también de aquella época. O sea, eran noticias, notas, recórtale, ya es un álbum. Y para Ninosca Cubas, para estrellas de la radio en ese momento, ¿no? También, que venía del Cusco y que tenía una forma bastante reverencial de poder conducir un programa. Decía vosotros, ustedes, nosotros. Mira, ¿no? Entonces, a él le gustaba. También, mira, ves. A él le encantaba, bueno. Era una forma, de verdad que lindo recuerdo. Claro, lo que hoy en día lo conocemos como un radio, un show prep, ¿no? Es decir, las notas seleccionadas como para radio, pero en esa época el periódico, y de acuerdo obviamente a cada uno de los estilos. Y no era que lo leyeras tampoco, tenías que leerlo previamente y sacar una idea de eso al aire, ¿no es cierto? Comentarlo, pero priorizar, ¿no? Priorizar cuál es la noticia pertinente para cada programa. Es un tema muy interesante para seleccionar la información. Cosa que se tomaba en cuenta, ¿no? Claro. Ahora, pues, el lenguaje cibernético, el libertinaje cibernético, digamos, en el tema del lenguaje, que es tan rico, se presenta, pues, de todas formas. Claro. Pero mira cómo lo que has aprendido ahí te sirve hasta ahora. Hace un momento decías si lo usas actualmente. Lo uso con mis chicos. Genial. Lo uso bastante. El tema de utilizar el diafragma para darle peso a la voz, ¿no? Y también para evitar cansar la garganta, ¿no? El hablar con la garganta, finalmente terminas pues agotándote si es que eres facilitador o si vas a exponer durante mucho tiempo, y ese es tu trabajo, ¿no? Exponer, si eres un speaker, entonces estás todo el tiempo hablando. Y empujarlos a la lectura también, claro, para que seleccionen noticias, para la lectura también, el saber cómo darle vuelta a la noticia, ¿no? El leer sin leer, tienes el texto acá, pero interpretas. Y esa proyección de la voz que tú hablas, sí, también, a pesar de tener un buen micro. O sea, no es cuestión de tener
Porque yo me acuerdo mucho de Américo Pachas, que él se acercaba mucho a la pastilla y hablaba así, ¿no? Pero bajaba el Repito. tono de la voz, pues. Así es, bajada, ¿no? Claro. Entonces, eso también es Son importante. técnicas. Pero igual, a pesar de tener un buen micrófono, la dosificación del aire, la proyección de la Por voz es supuesto. importante. Claro, ¿no? porque si tú tienes ahora, por ejemplo, que tenemos una gran variedad de micrófonos, mientras más sensible es, más se reconoce tu error. Claro. El, ajá. el aire, el popeo de las palabras cuando sueltas la frase muy fuerte, sin retener o sin lanzar el aire necesario, Claro. ¿no? En las P's, en las R's, T's, D's, por ejemplo. ¿no? Tantos años de experiencia. Bien también, interesante. pues, No, es bien interesante, he ido qué bonito, aprendiendo. claro. Me considero una comunicadora en formación. En A formación pesar de constantemente. tantos- Sí, porque ahora estamos con inteligencia artificial, con las herramientas de Y storytelling. nunca se deja de tantas aprender, cosas. eso es cierto. Nunca, ¿no? porque mientras estés con vida aprendes. Porque Claro. el día que te vayas a morir, que nos vamos a ir los tres, y esto va a quedar plasmado. Gracias a Dios estamos en esta época en la que todo queda plasmado. Claro Entonces que van sí. a haber huellas. Esas huellas que ahora se pierden estarán registradas en vídeo. En vídeo, mira, tipo España. En vídeo. En lo cortés no quita lo maquey. Lo bajé. ¿Y sabes qué? Y nos vamos a morir. Y en ese momento, en el último suspiro, aprenderás lo que es la muerte. Así Ah. es. Qué Claro, bonito, pues. qué bonito. Qué bonito, caramba, no, esa no es la quiero morirme, no quiero morir. Pero yo creo que No quiero morir. en otras culturas, además, la muerte es parte de la vida, ¿no? O sea que Es tenemos- parte de, sí. es parte de, pero creo que mientras tengamos vida hay que seguir disfrutando como si fuera el disfrutarlo, último así día. es, así Como me es. decías, ¿no? Estábamos hablando cómo pasaba el tiempo, ¿no? Fernando. Sí. César me decía, cuídate, sí. Échate mentolato. 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 Yo ¿Qué le digo, es échate eso, por mentolato. favor? Yo le A digo estas ahí, alturas. Sí, en pucha, los ponte tu pies, mantita. ponte tus medias, sí, ¿No? sí, en las plantas mentolato. Tu mantita Gracias, tigre. ¿Qué pasó, Fernando. Dios Escucha mío? tigre. ¿Cómo pasó el tiempo? Dios mío. Bueno, pero Vamos, me vamos gusta a- porque qué rica la experiencia de poder contar lo que hemos vivido cuando la radio tenía entre sus conductores, no a conductores, estrellas de la radio. Extraña, sí, Así sí, por es, qué supuesto. bonito, ¿no? Y una estrella ha sido singular, sin lugar a dudas tú. Ay, ¿Cómo gracias. llega el nombre de Sisi León? Sí, sí, una entonces? ¿Cómo- historia. ¿Cómo, es esa, también. el Mira, nombre, no la por cuento, favor? No Sí, la ¿no? cuento, ¿ah? A ver, cuéntanos. Estábamos reunidos y estaba Iván Omar, que es también otro de los Claro, nombres ajá. referentes de programadores, ¿no? De la década de los 80. Ajá. Iván Omar necesitaba una locutora. Yo ya trabajaba como locutora en off en Canal 13. Ya trabajaba, pero necesitaban una locutora para que reemplace a Mario Jiménez Paz, quien ahora es Ajá. locutor en off de América Televisión, América, segunda sí. voz, porque está Junior como primera Junior voz. Vázquez, así es. Y entonces él se iba de vacaciones, él hacía el show de los gatos enamorados. Ah, en 1160. claro. Entonces dice, oye, ¿quién? Preséntate, sí. Tú sabes que la primera opción la tienes pues por información en la casa. Yo estoy en el 13 y ahí nomás está la cabina de 1160 cuando estaba en el canal. El canal estaba en la Avenida Brasil, cuadra Global, 12. ¿no? Claro, Entonces, 33, ¿no? exacto, el canal 13, línea directa. 33 también global. es hoy día. O 33. No, 33 era UHF, creo, Ah, no. ¿no? Después. Y el 33 Después. él estaba quedado en Huaraz, justo Ajá. como 1160, ¿no es cierto? Exacto, entonces nos reunimos, me presenté, me dijeron, ya, ok, ¿cómo te llamas? Rosita León. Rosita, se llama Rosita, Rosa. No suena. Mi nombre también es Isabel, Isa. Me dicen Chabela, Chavi. No. Entonces todo el mundo empezaba a conversar y no sé, alguien por ahí, no sé si Mario, dijo, oye, tengo una amiga que se llama Sisi, suena Ah, gato. fue Mario. Sisi. Creo que sí, Mario Jiménez. Sisi León. Es que suena. Nombre artístico. ¿no? Es que suena. Tiene, Por Sisi León, me favor. quedé como Una Sisi León. marca. Me da vergüenza, Una marca. porque no es mi nombre. Tiene como que un poquito de swing, de cariñito, Sisi pero León. peso de león. Peso. Claro. Así es, ¿no? Sí. Sisi León. Y además hacía el show de los gatos enamorados. Entonces ahí nace lo de la gata Sisi. Ah, Porque el mira, show de los claro. gatos enamorados. Entonces El yo era show. pues la que reemplazaba, ¿no? Falta aquí, mete Claro, así, sí. mira. no. Era una Y aparte que- una animación suave, sensual, romántica, como la de la- Además, década de los en esos 80 años inglés. la mayoría se cambiaba de sus nombres originales. que eran Lo que pasa es artistas. que era una cuestión de marketing, pues, ¿no? Claro. Inmediatez, rapidez. Además enganche que con te el ponían público. incluso tus programas y tu imagen te la ponían en Teleguía, ¿no? En Telecolor. O sea, Era había nuestras una redes, exposición. nuestras también- redes eran. nuestras redes. De esa época. No, había una exposición también Sí. marquetera de todos los Bonito, era una locutores, época realmente maravillosa. Muy bien, vamos con otra cara. Uy, a ver, otra Cecita, cara, para vamos ver, a ver. a quién recuerda aquí
Sí, sí. Oh. Oye, han habido hombres en mi vida realmente con un valor increíble. A ver, vamos. Con un valor invalorable, valga la redundancia. También renegón. Uy, sí, he tenido. Oye, grandes jefes que en realidad yo quiero hasta ahora, mi mejor amigo, yo lo llamo el rey del tecno, Rocky Rodríguez. El señor Rocky Rodríguez. Uno de los cerebros de programación más inquietos, muy impulsivos, creativos. Él estuvo pues en la primera etapa de lo que fue 97.3 de moda. Claro, estuvo también en Radio Inca, estuvo con Radio Mar con buenos resultados y en Sabor Mix, ¿no? La radio de la juventud de los 90, ¿no? Diseñó la ñ también. También la ñ y fue una de las cabezas que permitió que en la década de los 90, cuando vivíamos una época de convulsión social y de cambios bastante fuertes, la juventud de aquella época disfrutara con el género del tecno y se olvidara un poco de lo que pasaba. Del dolor, ¿no? Sí, del dolor. Fue una época bonita, sí, una época maravillosa. A mí me encanta. Rocky Rodríguez, mi amigo. O sea, quiere decir que él tapaba el terrorismo. Sí, yo creo que era... estaba coludido. No. Yo creo que era el psicosocial. El psicosocial. Y lo hacía muy bien, además. No, lo máximo, el creador de... Un formato, ¿no? Del formato tecno se lanzó. El chombo. Sí, el chombo, los radiotonos, Oye, la sí. hora del tecno. A mí me encantó. Muy bien, qué bueno el radio. Y me llamó, pues... Rocky Rodríguez. Que le costó un poco de trabajo, creo, convencerte, ¿no? Sí, porque lo que pasa es que yo estaba en 1160 y me llamaban también de Panamericana. Creo que había un nombre en Panamericana, un hombre que hasta ahora lo recuerdo, que era... Elmer La Madrid, no, el otro. César Abril. No, César Abril, no, otro. En los 90s. El programador. Michael Espíritu, un saludo para él. Y él en alguna oportunidad también recibí la llamada, pero nunca recibí, o sea, nunca me enganché. No había celulares, así que te pasaban por teléfono interno de... Con tu Viper, pues, con tu Viper. No, lo que pasa es que no llegué al Viper, porque el Viper cuando ya se mete, ya pues sale el tema de los móviles. Claro. Pero me llamaban y se averiguaban el número telefónico de Canal 13 y es que Rocky me llama varias veces y me dice para un proyecto y yo decía, no, porque no me gusta la salsa. Conservemos esa imagen un ratito. Miren, los cartuchos. El reloj de programación. El ciclograma al fondo. Esa era mi cabina. Y eso que consola que parecía una cocina. Simple cocina. Una cocina azul. Claro. Oye, pero buenísimas esas Ramco, excelentes esas Ramco. Esa pasó luego Estudio 92 cuando la radio la compraba. Claro, acostadito está el tornamesa. Mira, ese es un escenario de una radio de los 80s, 90s. Y un super micrófono. Un super micrófono. Claro. De verdad que esa fue mi casa durante 5 años. Número 1 siempre. Número uno, ¿no? La reina del tecno. ¿Qué has aprendido ahí en Sabor Mix? He aprendido todo. En cada etapa de mi vida radial he aprendido muchísimo. Siempre me ha gustado, siempre he estado con eso de preguntando ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Entonces he ido aprendiendo mucho y aprendí que se puede llegar a formar parte de una familia a pesar de que tú estás en la radio y la gente te escucha por intermedio de un receptor. Sí, y que puedes formar acercarte a ellos. Y que te conocen, ¿no? Con una programación, un trabajo bastante elaborado, que las familias sabían quién estaba en la mañana, quién estaba en la tarde, quién estaba en la noche. ¿Qué es lo que presentabas? ¿Quién eras? O sea que otra vez tú afirmas, mira que hemos tenido y tenemos todavía invitados que siempre nos dicen que el mejor eslogan que tuvo la radio fue: la radio está más cerca de la gente. Sí, claro, definitivamente, claro. Y hasta ahora al interior del país, imagínate las radios que llegan en amplitud modulada, que todavía se escuchan, que acá están muriendo y están entregando las licencias aquí en la amplitud modulada y la radio, que es inmediatez, que es fácil de maniobrar, pues, ¿no? Fácil, la enciendes. Aunque hablábamos de que la nueva generación, como decías tú, César, ya no enciende la radio. Ya no, se han alejado un poco de la radio. Pero quizás porque no encuentran algo que le podrías dar a través de una emisora convencional. Sí, ese es el desafío de la radio, ¿no? Que tiene que ir reconquistando a estas nuevas generaciones, involucrando seguramente en contenidos, formatos, más allá de las plataformas, ¿no? Porque la tecnología efectivamente permite innovar, pero también las ideas, la manera como se programa, se produce, en fin, hay tema pendiente por ahí. Sí, mira, qué interesante esto de
lo que mencionabas hace un momento, hubo un tiempo en que la radio marcaba un diferencial a nivel de las personas que estaban en la radio. Es decir, uno sabía que en Estudio 92 estaba tal persona, en 1160, en Sabor Mix. Mucha familiaridad. Claro, ¿no? Pero te identificabas mucho se con una radio. identificaba muchísimo, Sí, ¿no? sí. Entonces había esa fuerza de, digamos, de pertenencia también. Así es. ¿Tú te has sentido más cómoda quizá en Sabor Mix? Porque de hecho ha sido el encuentro mismo con un nuevo formato. Tú pensabas que era salsa, pero finalmente era tecno, ¿no? era tecno. Un 50, 60, 60%. Claro, claro. Digamos. Y que de alguna manera te permitió también alcanzar en cifras de rating por muchas mediciones el top. Es decir, has liderado ahí en las mediciones. Sí, mira, y justo que me preguntabas si me sentía muy cómoda en Sabor Mix, si tú me preguntas a qué radios les tengo yo muchísimo cariño, te va a sorprender, porque la gente puede pensar de que en Sabor Mix, que yo he tenido pues un rating alucinante, maravilloso, donde la gente me conocí gracias a Sabor Mix, la gente aún me recuerda, y recuerda la época de Qué Buena en RPP, que también hice trabajos con contenidos. Yo amé mucho la época en la que, luego de que ya desaparece Sabor Mix, me voy a Estudio 92. Que ya no era, digamos, el boom del tecno, porque se frena con la desaparición del corte abrupto de Sabor Mix. Claro. Pero yo amé estar en Estudio 92. Ah, sí. No sé, me gustó. Y ahora me dices, ¿y cuál es la otra radio que quieres? América, que También, fue hace 2 claro, años, sí, que sí. fue un proyecto que nace, pero con tanto, digamos, dueño de por medio. La frecuencia era de alguien, el nombre era de América, el que lo trabajaba era un argentino, entonces no se pusieron de acuerdo y el tema comercial fue lo que hizo que colapsara. Pero me gustó América, por ejemplo, también el grupo que formamos. Esas 2 radios le tengo muchísimo cariño, pero definitivamente Sabor Mix ha sido una radio en la que me ha dado todo. Y siguiendo Me con ha esa dado todo. línea, ¿tú has estado alguna vez en una radio? No se lo he preguntado a nadie esto, ¿ah? ¿Alguna vez has estado en una radio, pero has sido fanática de otra o de la competencia? ¿O De verdad escuchabas que así escondidas? ¿O no, Siempre no. has sido fiel a tu radio y has Fiel a escuchado... mi radio y no escuchaba ninguna otra, ¿no? Salvo Mira. que me dijeran, oye, vamos a hacer encuestas, pero escuchaba mi radio. Escuchaba mi radio, disfrutaba con mi radio. Ahora que estoy fuera, digamos, de lo que es la cabina, porque Escuchas. sigo metida en medios de comunicación, sí me tomo el trabajo de escuchar durante una semana una radio, otra semana otra radio, pero más que todo por coyuntura y por cultura de contenidos, Ok. para Claro. saber qué cosa es lo que está trabajando. Y es muy está qué es muy lo que diferente, hace, ¿no? Es muy diferente, además te vuelves mucho más crítico. Ya Así no podemos es. escuchar una radio porque quiero escucharla, sino que ya estamos, ¿no? Diciendo, y esto lo hizo así, esto no hubiese Ajá, pues. sí. No somos muy críticos, pues es como si. No, pero así fueses se aprende un también. Por supuesto, Claro. eres un productor de películas y te invito a ver una película. No la vas a Claro. ver, pues la vas a criticar, la vas a criticar. Claro, claro. Pero sí, esas son las radios que a mí, de verdad, me dan muchísimo, le he tenido mucho cariño. Estudio 92 en la década de los 90, año 98, 99, y América en el año 2022. Tú te has ido también hasta Piura, ¿no? ¿Puede Claro, ser? claro. Has Lo que estado pasa es que con me fui a la radio de Aguamarina. Girasol. Estuve en Radio Ah, Aguamarina. Mira, la cabina era aquí, y abrías una puerta y estaban durmiendo. Y luego una gira, la gente de Claro, Aguamarina. sí, es que vivían prácticamente en la en casa un de- ómnibus, en un sitio. Claro, ¿no? es que Sí, la casa era hermosa, la urbanización San Eduardo, que es la zona más top, digamos, Claro. de Piura, ¿no? Que es pequeña, Piura es pequeña, pero era maravillosa, una casona donde tenía, mira, ironías de la vida, me escucha el señor Teófilo Quiroga, un beso, Pepe y toda la gente que quiero, el príncipe, que yo le digo también, pero... por ejemplo, todos tenían aire acondicionado, creo que tenían hasta en servicio higiénico y la cabina chorreábamos de calor. ¿Tú sabes cómo es Piura? ¿Cómo es Piura? Claro, ¿no? claro, el calor. No teníamos mucha cosa acústica, pero disfrutaba de hacer el programa. Pero fue de casualidad, porque yo me fui a Piura porque trabajaba temas de municipalidad. Ya. Entonces, un día haciendo una gestión en la municipalidad de Piura, me encuentro con el Teófilo y me dice, ¿qué haces aquí, güero? Y tengo mi radio, wow, ya me voy. Me fui Un a trabajar. jale, un buen jale, Me ¿no? fui a Claro. trabajar a Piura, ¿Qué años? a Radio Girasol. Creo que eso fue el 2011, Claro, 12, ya. 2012. Creo que me quedé Ya 2 la años. caribeña estaba acá, ¿no? Porque allá en el Sí. norte sonaba mucho la caribeña, Sí, ¿no? sí, pero luego ya yo me regresé para hacer otro tipo de trabajos. Y hice siempre radio, estuve en Radio Yanacancha, que es una radio minera. También, sí, Aprendí sí, mucho sí. el tema de seguridad, Y contenidos. se ganaba bien.
Sí, se ganaba bien. Pero era ganaba mucho bien. sacrificio también porque... Te desaparecías del medio. Sí, o sea, sí. desapareces, ganas, pero cuando eres un comunicador necesitas estar. Claro que sí, En claro que sí. Lima. Muy bien, ¿eh? Qué importante la estrategia que tiene. Por supuesto. El poder de la música. Fue un eslogan que le pusiste tú El a poder de la música. Lo que pasa es que a Radio el Girasol. Aguamarina, como Aguamarina, era el poder musical del Perú. Claro. ¿No? Entonces ellos tenían su Radio Girasol. Si Aguamarina es el poder musical del Perú, ¿por qué no Radio Girasol el poder de la poder. música? Y así se quedó. Ah, qué bonito, Entonces, pero ahí buen ya- impactante, ¿ah? Sí, me gustó. Bien el- Creatividad, pues. El aporte, Claro. el aporte. Sistema Perú, pues, chicos. Sistema Perú. Esto. Es que todo eso engloba también, es que no es solamente Sí. locutor ¿no? y conducir, Sí. sino te brotan ideas, Sí. creatividad, ¿no? Plasmas Exacto. cosas, programas que puede ser, oye, yo lo veía por ejemplo, a Cecitar plasmando cosas, ideas para este programa y sacaba una secuencia, tenía como 1000 secuencias, le digo, oye, Cecitar, ya, ese es para Basta otro ya, podcast, ¿ya? basta ya. Oye, pero eso es Pero- creatividad, ¿no? Sí, pues claro, ¿entiendes? O sea, yo creo que un hombre de radio, una mujer de radio, goza de eso, Sí. ¿no? Y vuelca toda su creatividad y es parte de la vocación de alguien Así de es. radio. Está ¿no? rico, de verdad. Vamos con otra cara, Vamos por a favor, ver. desde controles. Sorpréndeme. A ver, ¿quién sale por ahí? Uy, no te pases. Mira, Imagínate. qué jovencita mira, ahí. Vincha. Yo siempre he usado vincha. Siempre con hermano. vincha. A Oye, las pruebas me remito. Oye, ya no está tan, 15 tan años, gordo, ¿ah? 15 Está más años. flaco, ¿ah? Está más Siempre flaco. siempre vincha, mi cabello siempre igual, el mismo, no tenía un look específico y me gustaban los overoles. Ese día, ahí estaba Willy, El la voz señor que identificaba. Willy Reyes. Identificaba Willy Sabor Reyes. Mix. Voice over Sabor de Mix, Sabor voice Mix. over, Sabor Mix. Bueno, hacía de todo en realidad. Tú Sí. sabes que la época de la Móvil. radio hacíamos todo. Tocábamos Tú te puertas, divertías con él al encuestábamos. aire, ¿no? Era una cosa... Todo. Aprendimos muchísimo. Y ese día fue mi cumpleaños, un 12 de mayo. No recuerdo de qué año, no sé si era 96, 95, pero era la discoteca, esa discoteca quedaba en la avenida Perú. Wow. Allá. La avenida Perú, el dueño, Ramón. Yo en alguna oportunidad mencioné que era Terremoto, pero no era la discoteca Terremoto, era una discoteca bastante conocida en la avenida Perú, que en la década de los 90 se volvió un point importante ¿sí? para los chicos tecneros, sí. Ah, Sí, de verdad, en la avenida que Perú. el tecno estaba pues en toda su Bueno, hasta furia. ahora, ¿no? Si no, pregúntale a Rocky Rodríguez. En toda su Fortísimo. efervescencia. Fortísimo. Y ahí Y está bueno, el, me el gran encanta. Willy Reyes, pues, Así que es. siempre Estábamos ha sido animando. Qué Ah, lindo. Y por ahí salió mi torta y me cantó la Happy Birthday. Sí. me Tremendo encantó. talento también, ¿no? Sí, Tremendo lindo. talento en la radio. Ahora está Mi más amigo flaco, Willy. Willy, ¿ah? Mi amigo Sí. Willy, tan lindo. Qué Willito. lindo es recordar. Me encantó porque tenía una voz tan aguda Sí. que la gente decía, oye, no, para la radio, las voces características finalmente terminan enganchando el oído del oyente. Sí. Y él tenía una voz característica. Sí, Sabor sí, Mix, sí, ¿no? La sí. radio que está en todas, la mejor de todas, 95.5. De verdad que me encantó. Creo que él está en Argentina ahora. Creo que iba a venir, ¿ah? Iba a Sí, yo estar por acá para hacer algo. Sabía de que estaba en Trujillo, podcast. pero no sé si habrá vuelto, ¿no? Ok, pero de verdad que el gordo, una gran persona. Sí. Gran persona. Buenos momentos de radio. Bonito. Y cuando tú que no querías al inicio estar en salsa, pero te tocó estar, ¿no? Finalmente has estado también en Radio Mar Plus. Sí, bueno, en Radio Mar pasé porque cuando yo recuerdo que había preparado todo un proyecto, no existía Radio Caribeña, no Claro. existía Claro. la Nueva Q, no existía la ñ. Entonces Así es. yo, el año 2001, me provoca plantear un proyecto. Y este proyecto era una radio rockera que yo había llamado Rocas FM, a propósito del nombre del programa de Estudio 92, Ya. Rocas FM, y el eslogan era porque el rock nunca muere. Ah, qué Entonces tenía el proyecto, lo tengo todavía por ahí, y tenía bloques con Randy Calandra como el verdadero dinosaurio. del Claro, rock, claro, de ¿no? rocas. Para poder hacer cosas interesantes. Y luego también el otro proyecto era una radio tropical, porque yo decía, esta música de la cumbia tiene que sonar y tiene que escucharla ABC. Sí, claro. ABC, porque era un público del interior del país y algunos que llegaban hasta la capital y estaba segmentado. Sí. pues, Y ¿no? ahora Como es el género clasificado. bandera, ¿no? El género bandera. Y yo había creado un proyecto que se llama Tropicalísima, copiando un poco el nombre de una emisora argentina, Tropicalísima. Entonces yo quería una emisora como esa. Y me voy, visito a Los Zavala y Brani, Sergio.
Sergio. Ya, Me Sergio. recibe y me dice, sí, mira, no queremos. Colorado, porque Colorado. yo quería, sí, el Colorado, no quería cambiar Radio Inca. Porque decía, la gente quiere escuchar Inca, pero siente que el Inca es muy peyorativo. Cambiemos a Tropicalísima. No lo cambiaron, dijeron que no querían cambiarlo y me dijeron, sí, puedes aportar desde otro ángulo. Te doy un programa. Me dieron el programa de la mañana, tuvimos excelente rating y por excelente rating me pasan, no quería, Radio Mar. Entonces yo, no me gusta. Y yo cometí el gran error de decirle a él, ¿sabes qué, Brani? No me gusta la salsa, lo siento, tiene que gustarte. Y me respondió, tiene que gustarte. Y me quedé haciendo... ¿Cuánto creo tiempo? que estuve 1 año y medio, Claro. creo. De ahí ya salí. ¿Qué año? y ¿Qué me año? fui. Creo que fue no sé si el 2008, 2009. Más o menos, creo que sí. Más o menos. Estuve en Radio Inca, estuve en Radio Mar, en la corporación, ¿no? Y Nunca bueno, nos cruzamos, ¿no? lo que pasa es que, ¿sabes qué? Es que tú Toda estás en la mañana. y Olga, toda la claro. locura, todo lo que me gusta hablar, todo siempre lo he hecho en cabina. Sí, y claro. luego son más y bien un aparte poco que más son, callado. Hola, ¿qué en esa tal? época eran como 7 radios también, pues, 7 ¿no? radios, 7, Mucho tráfico, imagínate, mucho cada tráfico. una cuántos locutores. Y poco de poder hacer camaradería, porque Claro. Y cada aparte uno que eran metió 2 lo suyo. locales, tenías que cruzar a uno, a otro. Claro, pero yo ¿no? estaba en Radio Mar Claro, y también el- estuve en ambos el de locales, Justa Pastor en Radio Dávila, Inca. claro. Sí, pero fue una experiencia bonita. He Sí. aprendido en cada una de ellas. Qué bueno, qué bueno. Fantástico. ¿Y aprendiste al final de salsa o no? ¿Te Claro. gustó? Es más, yo hice salsa. Que no me haya gustado el género no significa que no lo haya conocido. Yo lo conocí cuando trabajé en Radio Universal. ¿Pero de te llegó Chiclayo. a gustar o ahí nomás? La salsa sensual, digamos. Ah, la ya, bonita de Frankie época, Ruiz claro. y de Maro, donde había buena Claro. salsa, no esta Ajá. salsa reparto. De JP Chamaco, que un respeto para él, la nueva generación, pero no es mi gusto. No Claro. creo que todo tiempo pasado fue mejor, pero mis gustos Sí, están pues, en, claro, otra, claro. en otra línea. Perfecto. Vamos con otra cara, A Cecita, ver, por vamos. favor, Ahí que nos está. tienes ahí en control. ¡Oh! Ah, su ahorita está en Panamericana, verdaderamente. Oye, pues, sí, porque así es. regresó Lucho Ajá. Miki. ¿Tú sabes Sí. que era mi operador cuando llego a Radio Mar en el año 98, 99? Ah, no, sí. 2008, Sí, 2009? bueno, que tuvo Ya. también su programa en Radio Mar. Claro, y también me al dijo, final. sí, vas a tener un muchacho que recién entra y se llama Luis Miguel Yactayo. Bueno, Compréndelo, y yo, hola, ¿qué tal? apóyalo. Entonces, ayúdalo. Ya, ok. Yo digo, sí, es que- Pero muy servicial, Lucho Miki. No, muy una buena persona onda. así. Y apasionado de la radio. Él ahora tiene un podcast también Así que es. habla de salsa. Entonces, él hacía mi parte técnica. Entonces, yo ya me sentía reina porque no hacía Controles, claro. Entonces, para mí es... Te sentirme liberabas, una star, te liberabas. Porque toda la vida yo trabajé con manejando controles. Entonces, él decía Luis Miguel, oye, pero Luis Miguel, el único Luis Miguel es Luis Miguel de México. Luis Miguel, cámbiate. No. Tú lo bautizaste. Ah, Cámbiate. tú también fuiste ahí la Cámbiate, gestora. oye, toda la vida. Cambia, Leo, cambia. Yo creo que, a ver, yo le decía, Lucho bueno, Miki, aquí está conmigo claro. Lucho Miguel, lo molestaba. Y el otro día, aquí está Luis Miki. Yeah. Entonces, al final digo, quédate con Lucho Miki. Lucho, Claro, Y se quedó con o sea, Lucho yo, Miki y pues, maneja eso. No, y un hombre juguetón, ¿no? Sí. Y al género. Lucho ¿no? Miki, me dice Sí, mi te acuerdo. sensei, me dice. Eso me vacila, a mí me encanta porque... Qué Y lindo. Porque de verdad que es algo bien talentoso. chévere porque cuando veo la foto, Sí. la característica de las cabinas de Panamericanas son esos, Esos cuadritos, esos ¿no? cuadritos, ¿no? Bordes. Que sirven, como se llama, para acústica, ¿no? Claro. Sí, Para sí. acústica, ¿Ah, sí? así. ¿Es acústica? Sí, sí, Claro. absorben, Pero es claro. acústica. Más allá de lo estético, Claro, también es de sí, absorben. claro, claro. en Pero medio de bien un clásico, diseño, ¿ah? claro, Pero bien es bien clásico en ellos. Así es. Lucho Miki, por ejemplo, ahora que está en Panamericana, le metió ese sabor caribeño, ¿no? Mi pana. Ajá. Ya tenía lo suyo, también bastante creativo. Claro. Mi pana, No, yo no sí. sé qué hacía en Onda Cero, decía, papi, no eres para Onda Cero. Y de pronto se dieron cuenta y lo pasaron a... Felizmente se dieron cuenta de eso. Felizmente. Gran talento. Oye, qué satisfacciones, ¿no? No solamente Sí. trabajo, sino conocer personas, ¿no? La radio te acerca Sí, de verdad que sí. a intercambiar experiencias con Por amigos. supuesto. Y aprendes. Aprendes de ellos también, por supuesto. Aprende. Yo aprendo de mis niños. Ah, Aprendo claro. mucho Oye, de no vas a mis hablar niños. de eso, ¿ah? De ¿Qué todas tal? maneras. Oye, ¿cómo está eso? O sea, te has dedicado más a la docencia en niños. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Por sus inicios, ¿no? ¿Te acuerdas cómo empezó? Con Yo los siempre he sobrinos. trabajado con Por niños. eso, ay, siempre. verdad, ¿no? Tú De repente, sabes, pues, mira, hablando ya. de radio, justo lo que me comentaba César, me has hecho recordar de que fui
una de las primeras en utilizar efectos en los programas. Imagínate. Porque yo tenía mis niños Claro. creados por los propios compañeros de radio que Se la grababan y decían, luego minimizábamos. tú, Claro, ah, minimizábamos la tus voz. emojis, emojis Exacto. sonoros. Tenía mi Claro. perro, tenía sí, dando la hora. Y recuerdo que hubo un programa que se llamaba El Show de la Tía Sisi, porque trabajaba con niños y el fin de semana yo hacía el show de la Tía Así Sisi. es. Y ahí Qué tenía buena. niños que me hablaban, entrevistábamos bonito. a personajes de la televisión, payasitos. Y fue una época bonita y eso lo incluí muchísimo en efectos para cuando hice el programa dedicado a amas de casa con Philly Butter. Claro. claro. Con Philly claro. Butter, que también hicimos Los Dos Tienen la Razón. Los Dos Tienen la Razón con muy buen rating en radioprogramas. El grupo RPP. En Qué Buena. El Qué Buena. Sí, sí, 102.1. Sí, claro que sí. 102.1, sí. Ah, De verdad que cada etapa de mi vida ha sido realmente... Y con los niños ahora todavía alucinante. sigues trabajando ahora, ¿no? En Trabajo talleres con de niños. Podcast, haces podcast. Ahora ¿no? trabajo, soy facilitadora en comunicación, me formé en facilitación, sigo aprendiendo. Eso, ¿no? Y aplico, justo cuando comentaba con gente de producción, comentaba de que mi experiencia radial la aplico en el tema de facilitación. Mira. ¿No? Las herramientas. Enseñanza, Tengo aprendizaje. También, ¿no? Cómo sentarte frente a un micrófono, el estar conectado con lo que tienes. La gente viene, habla y se olvida de lo que tiene al frente, ¿no? Es que la un voz micrófono. tiene un inmenso poder. Claro. Por supuesto. Porque transmites, porque Así es. puedes hacer cambio de ideas, Ajá. porque puedes conectar. La Claro. gente puede hablar muy lindo, pero muy pocas personas conectan. Conectan. Así Exactamente. es, ¿no? Llegan a esa, ¿no? A esa Claro. audiencia, ¿no? Claro. Y dime, y dentro de esa enseñanza, aprendizaje, tú sabes que tiene la radio, porque no solamente tú enseñas, sino también aprendes, ¿no? De tus discípulos, ¿no? ¿Tú crees que esa enseñanza, aprendizaje en los 80, en los 90 se daba? ¿O era más cerrado? ¿Había un poco de egoísmo? Uy, ahí viene la nueva. Siempre había celos, pero hemos tenido suerte de poder contar con grandes referentes de la radio. Claro. Claro. Hablábamos con Rocky, con algunos amigos de comunicación también, y hablábamos, si nosotros que hemos tenido la enseñanza de gente netamente de radio, ¿qué va a pasar con la radio ahora, con aquellos referentes que están fuera de la radio, que Y que ya no están están ahora, trabajando directamente sí. con los nuevos talentos? Así es. pues. Cuando nos ¿Te das muramos. cuenta la suerte que tenemos? ¿Te das cuenta la Así suerte es. que tenemos de haber ¿Verdad? estado con Claro. referentes realmente radiales? Víctor Claro. Torres Leyton, un Rocky Rodríguez, ustedes, tú, Fernando, tú, César, que has trabajado contenidos, que has sido voz marca de radios importantes como Estudio Sí, 92. ¿Te acuerdas, no? Entonces, Mal elemento, ¿no? Mal elemento. ¿Te acuerdas? Elemento. Un Mal gran elemento. programa, ¿no? Que ahí queda todavía, ahí está Adolfo, ahí está el Chino. El Chino. Y creo que se fue Jesús Vélez, ya no está en Radio ya Programas. No, tampoco. ¿Hizo ya. algo independiente? Sí, Sí, claro, sí, ahorita está en tiene redes, podcast. podcast. Tiene, muy- tiene, y así es. siempre con Tec, el tema es de la un- tecnología, es el ¿no? gurú de la Así es. tecnología. Siempre la Gurú. tecnología, un chico muy, Muy hábil en la producción muy también, hábil, ¿no? Fantástico. muy hábil Uy, y, uy, uy. y empezó como operador, Bien ¿no? Sí. Curioso. Bueno, era el productor, ¿no? De alguna manera de También. Mal Elemento. Sí. De los TTTs al inicio. De los Y estaba también- TTTs también, Los ¿te tres También acuerdas? estaba Todos. Escobar, Ahí Claro. ¿no? está. Sí, sí, sí. Talentosísimo también. Vamos Talentosísimo. con otra cara, por A ver. favor. A A ver, ver. ¿a quién tenemos ahí Me para lo sorprenden que con Sisi las nos caras. vaya? Oh, ya claro, pues tenía que estar. Peluca. Ah, sí. Lucho Quirós. Un Luchito comunicador apasionado. Oye, lo vamos a traer a apasionado, Luchito, ¿ah? Muy talentoso. Te hace voces. En una época en la que todavía no se hablaba del doblaje, Ajá. este se hacía personajes. Qué lindo. Él te hacía personajes. Es muy Caracterizaba, ¿no? talentoso. Muy líder bien. de opinión en Huaraz. Ah, sí, hasta ahora, Bastante confrontacional. Sabe lo que dice. Se arriesga y hace maravillas para poder tener, por ejemplo, como entrevistados a uno de los sobrevivientes de Viven, de la película Viven, de mira, la pero tragedia. del primero, no del segundo que No, los originales. O claro, pues, o sea, Porque de creo la que primera quedó uno, película. creo que ya murió, ¿no? Claro, Creo así que es, falleció. del primero, Falleció el primero. así es. Exacto. Ajá. Entonces, de verdad que Lucho Quirós, amigo del barrio también, vive Ah, en Los mira. Olivos, claro, ya no, ahora está en Huaraz, vive con toda su familia. Y también integrante, fue pues, de las Sabor filas Mix. de Sabor Mix, ¿no es Exacto, cierto? peluca, Ajá. porque tenía el cabello largo. Allá Creo que hasta estaba, ahora lo en tiene. Sabor Mix estaba R700, Radio A y Sabor Mix, ¿no es Sí, cierto? Radio Bar. R700 la única M que hacía Claro. temblar a la Así es. FM. Sí. Qué lindo, Claro. ¿no? Mi amigo Lucho Quirós, lo quiero Oye, mucho. qué bien. Creo que Saludos sabe- para, él sabe. para Él sabe Luchito que lo también, quiero. que es Sí, sí.
Muy bien. Bonita ¿Qué tales épocas, no? Linda. Y bueno, cuando se rememora también estas cosas de la locución y todo, ¿qué te deja de enseñanza como para poder decírselas a una persona de repente que quiere incursionar en la radio? Claro, sabemos que de repente hay otros medios que están liderando, pero ¿qué les dirías a estas personas que quisieran Wow. tener tu experiencia y tener pues este bagaje radial, ¿no? Hay que seguir formándose, Tener un micrófono, como me lo decía Víctor Torres Leighton, frente a ti es una responsabilidad y una experiencia única. ¿Cuánta gente quiere estar detrás de un micrófono? ¿No? Y hablar, ser la voz de quienes no tienen la oportunidad de poder decir algo en este momento. Pero ahora que estamos como decía César, los medios digitales deberían considerarse un complemento, ¿no? Como lo están haciendo canales de televisión. Tienen una parrilla y luego extienden la noticia en redes. Yo creo que lo que deben hacer es tratar de trascender y de disfrutar lo que dices, al margen de que puedas manejar o no el tema corporal y la oratoria. Cuando tú manejas un contenido, fluye. Y automáticamente lo que tú dices maneja todos tus sentidos. O sea, hay que estudiar. Hay que estudiar, hay que leer. Hay que informarse. Hay que leer. Lee todo lo que encuentres. Porque en algún momento determinado, eso que has leído se convierte en comunicación. Y automáticamente van enriqueciendo este cerebro que yo considero es un CPU, que tiene muchas carpetas y automáticamente se abre una que hace enriquecido, ¿no? Y que hace más rica tu plática. ¿No? Qué bonito, ¿no? Qué bonita comparación. Con razón que tienes esa vena docente también para niños, que es tan difícil. Oye, tú sabes que ahora que me contás, disculpa que te corte, César y Fernando, ¿sabes qué? Me decías qué es lo maravilloso y qué es lo que yo me he dado cuenta después. No me había dado cuenta, había pasado la década de los 90, he disfrutado de la música, he disfrutado de Radio Sabor Mix, de las radios en las que he estado, qué buena y todo, pero hay algo que yo he reconocido recién. Nunca sentí tanto cariño y que habría marcado tanto en la década de los 90 a las personas cuando estaba al aire. Y lo he sabido luego, lo he tomado en cuenta luego. Claro. De verdad. Claro, es que... O sea, que éramos felices y no lo sabíamos. Así es. Y aportábamos. Sí, aportábamos. Mira, en la magia de la radio, sí, más allá de la voz misma, hay un desafío permanente que es describir, ¿no? Claro. ¿Cómo describes aquello que no se va a ver, sino se va... En la imaginación de cada uno, ¿no? Que es el escenario de la radio. Y sí ha hecho un ejercicio muy interesante cuando la invitaron a hacer... ¿qué será? Era una voice-over, era voice-off de un programa en Exitosa, ¿no? Claro, con Carlos Cacho, hice locución en off. Claro, o sea, Carlos Cacho tenía las cámaras y tenía para la radio. Exacto. Entonces tenía que ir describiendo lo que el señor hacía en la tele, ¿no? Porque son dos lenguajes distintos. Sí. Oye, qué difícil. Es un ejercicio. No te pases. Oye, fue una locura. Sí. Fue una locura y teniendo como conductor a Carlos, que es muy exigente, un hombre que en cualquier momento de pronto me sorprendía y me decía, sí, ¿cómo se llama? Y yo tenía que estar al tanto. Claro. Oye, sí, me olvidé. Y yo reforzaba. Le encantaba, por eso que cada vez que él empieza un proyecto me llama. Hemos grabado varios demos pilotos. O sea, tú no podías distraerte, ¿no? Porque él era bien distraído. Sí, pero en realidad creo y me da gusto de que se haya apoyado de alguna manera en mí y que se sintiese seguro de que yo de alguna manera iba a hacerle recordar algún dato importante. Exacto. Y luego reconocí de que, wow, estás preparada, me decía, porque para mí él fue una especie de examen, ¿no? En mi vida profesional. Y el hecho de transmitir para radio y el estar al aire en Exitosa era una locura, pues, pero parte de la experiencia. He ido aprendiendo. Yo he aprendo ahora aquí con este podcast maravilloso que me encanta también. Aprendo muchísimo, mira, observo, veo. Qué bonito, ¿no? Sí. Oye, mira cómo ha cambiado la radio. ¿Cómo ha cambiado la radio? Ahora nos ven. Mucha gente que no me conoce me dice, sí. Así es. Sin ir muy lejos, en los 80 creo que había un programa que se llamaba Mirando la Radio, ¿no? Que eran... claro, o sea que era un programa donde se anunciaba música, pero en televisión. ¿No era lo que decía Naisha?
Creo que, no, Nashi Una era chinita. taxi, creo que Taxi algo era. parecido, ¿no? algo parecido era, ¿no? Algo parecido. Como que se estaba ya adelantando la época que íbamos a vivir hoy día. O Sí, sea que pues, la radio cambia. ¿Tú crees que la radio va a morir? No, No. es inmediatez. Ya. Fácil de maniobrar, de llevar. Es como, por ejemplo, si me dijeras de que los WordPad, por ejemplo, van a suplir a los libros en físico. Ujú. No. Yo cuido mis libros porque digo, en también, algún momento claro, determinado es esto una va a valer joya, oro claro, y nadie lo va a así tener, es. solamente yo. Vintage. Entonces, Ujú. exacto. No, como cuando decían, por ejemplo, en una época en la que llegaban los centros comerciales, los supermercados, la tienda, la bodega va a desaparecer. Mentira. No, porque así en es. la tienda que encuentras, El caserito, la calidez, caserita. la Claro, oferta, pagas la a fin de casera, mes, pagas ¿no? a fin de mes algo Un más, descuento, pues, ¿no? llevo y luego pago. Entonces, Una yapa. Sí. exacto. Entonces, son cosas que, Verdad, ¿no? que no van a Ojalá, no van a ojalá, desaparecer. Todavía tiene mucho tiempo la radio. Yo Muchísimos creo que sí, años claro más. que sí. Sí. Ni siquiera tenemos la radio digital aquí. O sea, es Imagínate, un ya proyecto. quieres desaparecerla, no te pases, Eh, pues. o sea, Fede. imagínate, cuando No, y llegue además, la radio sin digital. ir muy lejos, lo que sucedió con el apagón de España, ¿no? O sea, Eh. y la radio fue la que informó, porque se apagaron los celulares, la televisión. Como en la mejor y época de todo. los 80, ¿no? Así es, 80, con 90. tu pilita, ¿no? Y escuchas tu radio. Así es. ¿No? Y la llevas a todos lados, ¿no? Así es. A todos Definitivamente. lados. Vamos con otra cara ya Oye. como para ir cerrando esta secuencia de ver. karaoke y vamos a ver a quién tenemos ahí. Uy, pucha, oye, ya bueno, Uy, pero de nosotros verdad. ya. Tú sabes que yo siempre quise Nuestro trabajar en profe. radioprogramas. Sí, y era importante, ¿no? Era Américo Pachas era una figura. Un referente. O sea, un referente. Un Él, referente. él hacía también Cambalache, creo, ¿no? Cambalache, me parece. Claro, El la Matapenas, revista. ¿no? Claro. El No, Matapenas. El El Matapenas. De la Sí. noche. Mira, Américo Pachas, para mí, pues imagínate, ¿no? Qué mente tan increíble de querer darle un estatus a una profesión que él mismo no practicaba, que él mismo, una dinámica, un ejercicio, una actividad que él mismo desarrollaba, pero que quería darle eso, amaba tanto que quería profesionalizarlo. Sí. Y quería que la gente realmente tomara en serio. Yo creo que se ha retrocedido, porque en la época de Américo Pachas íbamos muy bien hasta que luego pasa el instituto a otras manos y ya de verdad no ha sido lo mismo. Él era bastante exigente con su plana de docentes. De verdad que nos entregó muchísimo, una cabina dentro de un instituto cuando ni siquiera pudieses imaginar una cabina donde se hacía producción, donde había un operador perenne, Pero que yo era te- uno de los... Pero yo creo que no de los solamente estudiantes. ellos, sino que también nosotros fuimos una generación que se dejaba exigir. O sea, no También. era que Había tirábamos respeto, la toalla, pues, ¿no? había respeto, ¿no? Claro, había respeto. Había respeto para quien era pues el que ya había vivido esto, ¿no? Claro, eso de estudiar y trabajar bajo presión, Sí. yo creo que no debe de fallecer en la currícula. No hay, ¿no? Ahora todo es hay. más fácil, ¿no? Todo es más fácil. Es que también todo los contenidos son tan fáciles de la noche a la mañana, el público ha cambiado, ¿no? Sí, pues hoy en día con la inteligencia artificial Sí, todavía, imagínate. pero hay que verificar, ese es el problema también. Hay que No se verificar. trata El de... gran Van a meter gato por liebre. el gran Américo Pachas Pachas. está con nosotros ya viviendo acá en, Sí. en el Perú Oye, hace esto es lo que me llamó la poquitos meses. atención, si era el rey de Ecuador. Sí, no, sí, pues, ya se ¿Se viene casó? acá. No sé, no, vamos a Sí, tener se que casó preguntarle nuevamente. al profe, porque sí, yo de todas maneras pienso ir a su conferencia. así Claro que- que Oye, sí, no, y claro tiene que una sí. voz maravillosa, Ah, esas voces que tú claro. disfrutas escuchar. Oye, no, y cuando yo me acuerdo, yo había estudiado desde la academia, no solamente en instituto. Yo Mira, que venía yo me de la enteré que había academia cuando ya había terminado Claro, el instituto. en José Pardo, allá en Lince, pues. Entonces, José yo me Pardo. acuerdo cuando lo vi, yo lo escuchaba, pues, en la radioprogramas. radio. Mi papá encendía radioprogramas, ¿no? Claro. Y lo vi, pucha, qué emoción, Una ¿no? magia. Uno sentía como una electricidad cuando veías a tu locutor favorito. Y un hombre impecable. Así es, sí. Yo era recuerdo, súper no lindo. un espejo, sus zapatos eran un espejo. Sí, y con terno Brillo. siempre. Con terno, como debe ser, como debe ser. Linda época. Un señor, un caballero. Lo máximo, Américo fantástico. Pachas. Un gran Saludos, gran saludos. Américo para- Pachas, un saludo para usted, profe. Muy bien, vamos a pasar a otra secuencia, una secuencia que vamos Qué a... lindo, hay de todo aquí. Vamos a pedir Ay, sí. un poquito de memoria. A Es ver. el top of mind, el top of mind de la radio. A ver. Y vamos a hacer un top de 3 elementos nada más. A ver si recordarás 3 eslogans de radios que recuerdas tú. Oh, ¿Cuáles bueno. son? A ver. A ver, Radio Mar Plus categóricamente superior. ¡Ay, Ay, qué qué rico!
Sabor Mix, la radio que es en todas, la mejor de todas. Ajá. Estudio 92, alucinante. Alucinante, usted ha estado en mira. el Claro. Oye, alucinante. faltaba esa, ¿no? Qué No, no, buena, combina contigo. Eso. ¿Qué más? Muy No bien, sé. a ver, 3 temas tecno que inician un playlist si tuvieras que arrancar Oh, hoy Le día. Bush, Be My Lover. ¿Otras? Le Bush, Be My Lover. Está MC Sara and the Real McCoy, Runaway. Ajá. Runaway, oh, oh, oh. Y después otro, un tecno, Ice MC con It's a Rainy Day. Muy ¿Y qué te bien. diría Miki Quiñones? No, si faltara otra para completar esa lista. Para completar, ya un Jumbo Jumbo con Ride to Ah, ya, Sunshine. ya. Jumbo Jumbo con Ride to Sunshine. Qué bonita época. 3 programadores a quienes recuerdas con respeto, con cariño. Bueno, está Víctor Torres Leighton, Rocky Rodríguez. Rocky Rodríguez, claro. Y otro programador. Otro programador, porque en realidad ha pasado el tiempo, he estado tanto tiempo en emisoras que finalmente terminan siendo encargados, ¿no? Sí, pues sí. Pero programador. Los asistentes, ¿no? Bueno, Coco Giles, que me Coco. tocó Ah, trabajar con él en alguna Coquito oportunidad. Giles, sí, en Coco Huánuco, Giles. me parece. Un saludo Ajá. para Coco Giles. Giles. Que le dio Sí. también un formato a la Oye, sí. animación de la salsa totalmente distinta a la radio No, y salsera. era, o sea, ¿quién no conocía a Coco Giles? O sea, el que ni siquiera lo había escuchado sabía quién era Coco Giles y el nombre de Coco Giles, ¿no? Sí, es con sus ojos verdes, ¿no? Sus ternos. Cuando tenía su programa, ¿te acuerdas? En el canal 2, Televisión, ¿no? Canal 2. Claro, claro. Sí, no me acuerdo cómo se llama su programa. Sí. No me acuerdo. Vamos a ver si lo 3 contactamos. entrevistas a artistas o bandas, músicos que te hayan significado pues una satisfacción. Mira, satisfacción y complicado A ver. en alguna oportunidad porque era la época del tecno, Ajá. no llegaban las agrupaciones tecneras, Claro. pero tuvimos una comunicación con Master Boy. Ajá. Master Ah. Boy, una de las agrupaciones favoritas en la década de los 90, hicimos un casting para que Dana Landeo, que también Dana trabajó Landeo, creo que en el 13. trabajó en el En el 13, 13 también. era locutora en off, Ajá. ahora ella está en Estados Unidos y hizo su vida por allá. Así es, profesora Ella de inglés, además. hizo la traducción Claro. de la entrevista y lo único que yo aprendí era, como iba a estar entrevistando a uno de los chicos, yo aprendí toda la noche, me la pasé, you are very handsome. Tú eres muy guapo, tú eres muy guapo. Oh my God, oh hello. Oh y my yo me sentía God, lo máximo, en realidad no sabía nada porque había aprendido. Claro, ¡My God! Tú sabes que eso era caché. claro, Claro. claro. Ahora todo el mundo habla inglés. Claro. I like it. I like it. Sí. Y Bueno, otra. ¿Y te olvidaste o no? ¿O lo dijiste bien? No, lo dije Salió bien, bien. salió ya. bien. Lo dije bien. Y después otra entrevista. Tuve la oportunidad de estar con el italiano Giovanni Giovanotti. Con Penso qué Positivo. bien, Tengo una claro. foto, Penso tengo una Positivo. foto. Ah, qué Penso chévere. Positivo. Y Shaumama, que sonó en Estudio 92. También. Pero esas fueron las entrevistas que a mí Qué me chévere. gustaron muchísimo. Fantástico. Muy bien, vamos al vocal coach ahora, Fernando. Viene Oye, el esos vocal términos coach. medio extraños Vocal coach. de la New No, Generation, es que generación de cristal. ese es vocal coach. ¿Ah? Técnicas de locución. Así es. ¿Y quién ¿No? mejor que Sisi? Bueno, ya nos había ido adelantando algunas, pero ¿cuál podría ser? ¿Cómo cuidas tú, por Claro, ejemplo, tu ahí está. voz, Sisi? Mi voz. Bueno, ahora mismo, de repente, si ustedes ven, estoy bastante herida porque estoy con Una congestión, el algunas clima aparte. erupciones. Fumas. Producto de la bronquitis. No fumo, no tomo, no hago nada y siempre estoy cansada. Escúchame, a ver. ¿Cómo cuido mi voz? Ajá. Trato de no ser brusca en cambios de temperatura. Por ejemplo, ahora estamos aquí. Sí. Y si yo te pido un rato ir, por ejemplo, fuera y lavarme las manos, eso es cambio brusco de temperatura. Trato de tomar bebidas al tiempo y no agua con gas. Sobre Ah, todo ya. cuando Mira. sobre todo cuando estoy hablando. Entonces, estoy hablando, estoy con las cuerdas vocales calientes. Tú le pones agua caliente a tus cuerdas calientes, las irritas. Ajá, también. Tú claro. estás con las cuerdas vocales hablando y te da sed y la gente muy amable te da sin saber
una gaseosa helada, entonces También. tensas sus cuerdas vocales. A la larga vas a ir deteriorándolas. Es lo que hago, no fumo, trato de estar en ambientes cerrados, pero donde yo pueda estar, digamos, cómoda. Trato de colocar mis inciensos, me gusta mucho, pero Eso con te la iba puerta a decir, abierta. caray, Pero con la tus puerta inciensos. abierta. Claro. Porque tú sabes que eso puede también Claro. dañar tus cuerdas vocales. Eso es lo que hago, trato de no gritar. Eso, Trato no, de no porque gritar. de repente saber tus límites. Hay locutores Sí. que por ser más juveniles fuerzan mucho la voz y tratan de hablar muy agudo. Muy agudo, ¿no? Y estiran eso las cuerdas tam- vocales. Así es, y no, pues no es ¿cómo es? Tu tema sonoro, ¿no? O sea, Y además tienes que usan acostumbrarte, garganta. ¿no? Y además usan garganta, no usan diafragma. Claro, Hablar así desde es. adentro. Y te puedes llegar a malograr Dañar. las Sí, cuerdas sí, y vocales, además ¿no? los matices son más lindos con el diafragma, ¿no? Utilizar Claro, el diafragma. así es. Ujú. Los matices, eso es ¿Cómo, lo que cómo hago. desapareces las muletillas que a veces están muy presentes en una Las muletillas, conversación? lee y trata de las nuevas palabras, buscarle significado. Si estás leyendo un libro, jala con un lápiz punta muy fina, una flechita si es tuya, si es tuyo el libro, sombréalo con un marcador y anótale el concepto, ¿no? Y luego toma esa palabra y hazla tuya, utilízala todos los días en tu hablar diario. Ah, yo pensé que Para- toma. no, tómala para que pueda sentirse auténtico. Auténtico porque a veces hay personas que hablan con términos que dices, oye, ese está hablando medio raro y parece que así no habla siempre. Entonces, que se hagan muy habituales. Generalmente las muletillas es por una escasez de sinónimos y antónimos, falta de lectura. Falta de lectura, Tú claro. no tienes un bolsón grande de palabras, sino un monederito de palabras. Entonces vas y repites. Y para con eso las el únicas grabarse también palabras. es importante, el grabarse. El grabarse, porque también no solamente hay muletillas orales, sino también corporales. Porque el mejor crítico también es uno mismo, ¿no? Por supuesto, obsérvate cuál es tu mejor ángulo. ¡Ah! Claro, levantas mucho el ojo, parpadeas mucho, siempre tienes un tip. Porque eso se ve cuando Sí, tú te sí, grabas. sí, sí. Son muletillas corporales. Así Y que es lo es. primero que ve cuando alguien sale, el público, antes de que escuche La tu hermosa voz. comunicación verbal, lo primero que Claro. que ve. Tu físico de ella saca el concepto de quién eres, ¿no? Si estás seguro. Eso. Fantástico. Mira, Sí. hay algunas personas que tienen un problema que es la tartamudez, por ejemplo. Ajá. Tú tienes una experiencia con un cantante de Scatman techno, John. Scatman John. Y esta experiencia ha permitido que de alguna manera también tú recomiendes a Por los supuesto. jóvenes ahí en tu taller de que apliquen qué técnica. El taller, por ejemplo, para mí es el regresar a experiencias bonitas. El techno ha sido maravilloso para mí, ha formado parte de mi época dorada y me ha permitido ser reconocida en una generación noventera que ahora me manda a sus hijos al taller. Sí, Qué bonito. Entonces- ¿cómo Oye, trasciende qué- esto? Cuentos, sí, lindo, Qué ¿no? lindo, oye, Lindo. sí. Me parece un agradecimiento lindo. Entonces, cuento la historia de Scatman John, que empezó tarde en la música. Él era un músico que tocaba el piano, y siempre le gustaba estar detrás del escenario porque tartamudeaba, Ah. porque tenía problemas de tartamudez. Algo que finalmente convirtió en una habilidad, porque empieza con el ska. El ska de estos sonidos Ah, ya. repetitivos, ¿no? Esta forma de imitar un poco los sonidos de los instrumentos, Claro. y él aprovechaba su tartamudez para poder de alguna manera incluir en esta música que empezaba a sonar, que era el techno, Y un poco de solapearlo, ¿no? ska. Claro. Claro, por eso está el bidi bom bam bum bom de Claro. Scatman, Tiene varios, tiquiriquiringa, claro. baram, bam. Ah, Entonces, mira. yo le cuento eso a mis chicos y digo, si él pudo y se hizo famoso a la edad de 50 años, cuando su esposa le decía, trata, hazlo, si tú puedes, hazlo. Y se hizo conocido a partir de los 50 años y disfrutó de una época maravillosa, de mucho dinero, de reconocimiento hasta en Japón, porque fue reconocido como el cantante revelación de aquella década de los 90 en Japón. Entonces, imagínate, si él pudo, tú también puedes. Marc Anthony también, Marc Claro, Anthony así tartamudo. es, pero- Y la música, yo le digo Fue un mucho a ellos que vehículo, ¿no? canten, porque cuando tú cantas, se activan todos tus sensores. La música es el único medio que te permite llegar a cada fibra de tu cuerpo. Qué bonito. A cada fibra de tu cuerpo. Entonces, cuando tú lo Verdad, sientes, oye, sí. cantas, te olvidas, disfrutas. De alguna manera uno está en la radio también por la música, ¿no? Exacto. ¿no? Claro, Entonces claro. nos ha llevado, Exacto. ¿no? Disfruta. Así es. La música te levanta y también te permite, pues,
sentir nostalgia, te rememora. Fantástico. Qué chévere. La música para Muy los bien. tartamudos. Te, Oye, dime- te permite Sí. soltar los nervios también eso. Exacto. Y dime, ¿dónde te podemos encontrar tus En las redes. A ver, En las redes. ¿cuáles son tus Vamos. redes? Rosita, nada que ver, ¿no? No, nada que ver. Cici León, punto, de la década de los 90. A ver, pueden visitar mis redes. Estoy en SI León, Cici León, porque la gente mucho me dice con Y, con doble S. No, SI latina, León. Talleres, Cici León Talleres es el fanpage donde pueden, un adelanto de las clases que tengo, un poquito un collage de cosas que hago y también algunas cosas que comento. Y el Facebook Cici León, estoy en Instagram como Cici León WL y en TikTok, no me acuerdo, Cici León 30 creo. Cici León 30, pero ahí estamos. Y estoy en Los Olivos, hago trabajos de lo que es terapia de lenguaje, también me formé en terapia de lenguaje, problemas con problemas linguales, pronunciación, dicción, trabajo corporal, Eso sobre la todo tartamudez contenido, también, sobre todo es contenido. importante, ¿no? Claro. La tartamudez, porque es que lo que pasa es que no solamente tú vas a hacer prácticas, sino también le vas a dar seguridad al alumno para Exacto. que decida, o sea, con práctica poder superar eso, ¿no? Y sobre todo el tema de No. comunicación, ¿no? No solamente la comunicación para un programa de radio o contenidos y medios, sino para la casa, En para general. poder solucionar un Sí, problema, así es. para acercarte a tus hijos. Claro, ¿no? qué bonito. Porque aquella persona que domina las habilidades de la comunicación, la escucha activa, la empatía y la asertividad, tiene el mundo ganado. Así Es un es un líder, exitoso. sino que sea un Es líder una persona también, si no exitosa. se comunica ¿no? adecuadamente. Y además, ¿cuál es? Y disfruta. Y disfruta, y además el primer público que uno tiene que cautivar es el de tu casa. Si tú no tienes vergüenza de hablar frente a tu hermano, frente a tu mamá, frente a tus familiares y decirle que los quieres, imagínate, no vas a poder cautivar un público fuera. Así es. Primero cautiva el que tienes dentro y luego... ¿Están cautivados? Yo sí, yo puedo hablar con mis hermanos, le digo que los quiero, los amo, lo que me molesta. Me abro. De verdad, Fantástico, Oye, sí. fantástico. Muchísimas gracias, Gracias. Cici. Ha sido tan lindo poder tenerte Bravo. acá después Bravo, de gracias. tantos años. Ha sido precioso poder compartir contigo tantas cosas que tienes que hablarnos, que decirnos, que Mis compartir. amigos, mis colegas. ¿No? Así es, qué bonito. Y hemos Gracias. tenido la oportunidad pues de estar con Cici León, Gracias. un referente, una persona una locutora que nos ha dado tantas alegrías, que nos ha enseñado tanto y hemos gozado también con la música que ponía y también con el Ay, contenido que siempre, con el que siempre nos tenía atentos, ¿no es cierto? Así Muchísimas es. gracias, Gracias. Cici, por Gracias. estar acá, Gracias. ¿no? Y será pues hasta la próxima, chicos. Recuerden que estamos celebrando 100 años de la radio en el Perú. 100 Wow. años. Un siglo. Somos viejos. Y esto tiene que continuar. Yo creo que este es un propósito que nos hemos marcado también con el programa y con Cecitar. Muchísimas gracias. También agradecemos la presencia, pues, aquí nuestro productor, Alan, ¿no? Alancito Ávila, que nos está acompañando también y que siempre está atento a la hora, ¿no? Al tiempo, a todo, ¿no? Como se hace en una cabina, ¿no es Como cierto? debe ser. La radio está más cerca de la gente. Así es. Así se mantenga. Y con Cecitar también, que nos ha estado poniendo pues todas las imágenes y bueno, haciendo este lindo trabajo que hacen aquí en el estudio. Lindo. Muchísimas gracias, Gracias. Cici. Gracias. Lo Gracias. máximo. Gracias, Cici. Nos reencontramos en el próximo episodio de Lo Cortés no quita, lo maquilla. Loma Key. Gracias. Qué Chao, bien, chao. Tecno. Oye, tenemos que...